Yo no estoy diciendo que eso es es lo que me haya cierto. pasado a mí, pero simplemente quería como No, ya tú mencionarlo. venías antes. Defecto de fábrica. No vayan a pensar en Holanda. Ahora todo el mundo va a empezar, ay, Holanda se puso en las ventanas rojas. No, como eso fue tan duro verlo así, quedó como que, oye, pero esto te está doliendo nivel Javier en Boston, porque fue un día. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia y en este nuestro tercer episodio, además Javi, darle las gracias a todos que nos han estado siguiendo en estos 3 episodios, la gente que se ha unido últimamente. Y bueno, en este tercer episodio obviamente les tenemos un tema genial y es el tema de la migración. Pero tal vez se preguntarán, Buenísimo. ¿qué tendrá que ver la migración con psicología? ¿Qué tiene que ver la migración con psicología, Javi? Tiene mucho que ver porque es que todo el mundo ve como la gente se va del país o se va a hacer una maestría, un posgrado, un estudio por fuera o de pronto se van para siempre, permanentemente a vivir en otros países y la gente dice, ay, pero qué rico mudarme a Estados Unidos, Australia, Europa, pero nadie habla de los efectos, lo que cuesta migrar. Y no estoy hablando específicamente de lo que cuesta monetariamente, de lo que cuesta de pronto familiarmente o socialmente, sino también de lo que cuesta psicológicamente. Exacto. Entonces hoy queremos conversar un poquito sobre eso. Nati tiene algunas experiencias, yo tengo otra experiencia y queremos que acercarnos a este tema a partir de lo que la psicología dice al respecto. Y además de eso también normalizar, porque a Sí, veces muchas personas, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me he sentido mal porque he dicho, esto es lo que yo he querido desde hace mucho. He venido luchando, no sé, 3, 4 años preparándome para esto y no estoy siendo feliz. O sea, veo por mi ventana lo que soñé ver y no estoy siendo feliz. Es normal. Entonces también llegar a ese punto de normalizar las experiencias migratorias que son duras, son difíciles y que además no todo el mundo tiene que emigrar. Eso es lo otro, ¿sí? también. Porque entonces empezamos a ver fotos en Instagram, no sé qué, entonces, ay, yo también me tengo que ir, pero y si tu valor y si las cosas importantes para ti no están fuera, eh, ¿por qué lo tienes que hacer? Y eso también se conecta con esta idea de que si intentas migrar y luego te das cuenta de que para ti son muy importantes muchos de los elementos que vives en tu país de origen y quieres volver, eso no significa fracaso. Exacto. Eso no significa fracaso. Son decisiones de vida en donde uno sopesa que vale más para cada Exacto. quien. Y además, tú sabes qué es lo valioso de tú haber hecho un traslado a otro lugar y darte cuenta de, hey, sabes que esto no es para mí. Claro, se pierden muchas cosas, a veces recursos económicos, pero lo valioso es que comprender eso hubiera sido peor quedarte con las ganas y la duda de Mm, qué tal sí. Entonces también sentirnos total. orgullosos por haberlo hecho, por haberte cumplido esa promesa. Pero bueno, creo que nos estamos poniendo muy teóricos antes de echar el Sí, chisme. divagando. ¿Qué es lo importante? Para eso es que Sí. viene la gente aquí. No, mentira, obvio también para aprender. Pero, ¿qué tal si comenzamos este episodio, Javi, echando el cuento de cómo ha sido nuestra experiencia migratoria? De acuerdo. No sé, comienzo yo, comienzas tú. Si quieres comenzar tú porque la mía es un poco más larga, por así decirlo, y podemos cerrar después porque hay dos tipos, bueno, hay muchos, ¿no? Sobre todo la que es forzosa, la migración que es Claro. forzosa, que esa Que ese es otro afortunadamente, nivel. sí, es otro nivel y afortunadamente no la hemos vivido. Estamos hablando de aquellas migraciones que han sido voluntarias, entonces Javi tiene una muy marcada que fue una migración por estudios y yo he tenido otra que es una migración ya como más permanente. Entonces, si quieres podemos comenzar por la de estudios porque mucha gente que nos escribe, tus estudiantes, por ejemplo, están muy interesados en hacerlo. Entonces, ¿vale, no vale la pena? ¿De qué depende? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Sería chévere que nos contaras, Javi. 100% que vale la pena. Pero cada experiencia es distinta.
Claro. Y yo aquí quiero compartir un poquito de mi experiencia. Yo desde que estaba en el pregrado siempre me visualicé realizando mi posgrado en el exterior. De hecho, yo cuando estaba estudiando intenté hacer un intercambio internacional de un semestre, pero bueno, por circunstancias diversas, económicas, no me gané una beca, no pude hacerlo. Pero se me dio afortunadamente para hacer el posgrado. Y cuando me gané las becas, fue una tremenda alegría para mí porque ya se estaba materializando mi sueño. Ujú. El tema es que, como tú decías al principio, me venía visualizando, venía preparándome, venía trabajando en ello, que cuando se da y ya se hizo realidad, cuando ya yo estaba en otro país y pisé suelo distinto a mi país, ahí sentí que el mundo se me estaba derrumbando. Yo Y fue una siempre, experiencia muy, muy fuerte. yo siempre digo que a uno la alegría le dura hasta que entra al avión. En el avión va y que... Pero lo raro del asunto, y yo lo he conversado con terapeutas y con amigos y con, en fin, es que a mí me entró como una depresión, no sé, unos síntomas ahí muy fuertes como unas semanas antes de yo viajar. Ok, Entonces yo ajá. decía, lo que pasaba en mi cabeza es, ven acá, estoy a punto, a puertas de vivir un sueño porque me siento mal. Ajá. Pero ese sentimiento se reforzó literalmente cuando yo pisé suelo americano. Yo estudié en Boston. Y cuando yo me bajé del avión y vi que eran las 5 de la tarde y ya todo estaba oscuro como eran las 8 de la noche. Mi primer Ay, invierno, además que además, 3 de enero. tú llegaste en invierno. En un invierno. Para los que no saben, Boston es cerca a Canadá. Por lo tanto, bueno, no Los por inviernos eso es son frío, pero es muy similar. El clima de Canadá es demasiado frío, muy demasiado frío. frío. Y es una ciudad costera, entonces sopla una brisa. Una brisa. Sí, es Como, cierto. como la del meme. Ay, Sí, y sí, aquí me sí. siento como en New York, como en los New Como en New Jersey. Jersey, total. Sí, Entonces, pero es una brisa helada, es gélida, es la palabra que te congela, es horrible. que te quema los huesos. Es que, bueno, para Literal. esa época, para que ustedes vean que Javier y yo venimos de atrás, somos amigos hace Ya tú muchos años, estabas. ya nosotros nos vimos en Boston, pero él entraba y yo salía. O sea, yo me ahorré lo peor del invierno, que fue enero y febrero. Claro. Entonces él Enero y llega febrero, a literal. migrar en este clima terrible, que además el clima repercute enormemente sobre nuestra salud mental, ¿no? Salud Y el mental, ánimo 100%. todo. Y el tema Ujú. de la luz solar, porque lo estuve leyendo, y el tema de tener menos luz solar. De hecho, se me está escapando el nombre, pero se llama SAD. En inglés es SAD. eh, que tiene que ver, es como un síndrome depresivo, seasonal, no sé qué disorder, algo así. Ahorita lo buscamos, o si tienes la oportunidad de buscarlo ahí enseguida. Ujú. Seasonal, no sé qué disorder, pero es que cuando llega el invierno, pues para las personas que viven en los hemisferios norte y sur, Ujú. hacia las altas y bajas latitudes donde viven las estaciones, cuando llega el invierno, que hay menos luz solar, hay personas que les dan síntomas depresivos. Sí, sí, sí. Yo no estoy Sí, diciendo que eso es lo que me haya cierto. pasado a mí, pero simplemente Ujú. quería como No, ya tú mencionarlo. venías, antes Sí, en el ya yo avión. venía así, ya yo llevé defecto de fábrica. Se exacerbó, pero ya tú Sí, venías en los 2 meses antes o las 2 semanas antes de viajar, ya tú claro, venías con eso. claro. Javi, Para cuéntanos. rematar, Ajá. yo llego y le escribo al tipo de la casa donde me va a quedar y me dice, ay, yo no sabía que tú venías hoy, me confundí, pensé que era mañana, yo estoy en Nueva York, me demoró 4 horas en llegar, o sea, yo estuve 4 horas en el aeropuerto esperando que el man llegara a su casa. Eso te iba a Después, preguntar, no la sé, yo llegada, terminé ¿cómo fue? llegando, ay, fue horrible, bueno, yo obviamente no conocía la ciudad, cogí Ajá. un Uber hasta el lugar Me imagino el ojo de la y... cara. Total, pero dije, no importa, igual a mí la Claro. beca me contemplaba ahí un dinerillo para eso. No, y además no te vas a poner tras de todo aventurarte a coger 3 metros, no sé qué. O Ajá, sea, ajá. el No, y primer además día en ese ahí. invierno y no con una maleta pesadísima, porque bueno, ajá, se supone que me iba 2 años a estudiar. En todo caso es que el man, listo, llego y me recibe, y, ay no, la casa era horrible, horrible, horrenda, o sea, en las fotos que yo había visto, cero, no se parecía en nada. Ay, Y todo estaba no. sucio, el man como que hizo un medio aseo rápido antes de que yo llegara y tal.
para mí fue durísimo, entonces eso me bajoneó más. Ya Y me yo quiero ir. lo que hice, Claro. yo llegué a ese momento y dije, ¿para qué yo me vine para acá? ¿Yo qué vine a hacer aquí? O sea, yo estaba bien donde estaba, Tranquila en mi feliz con mi casita. pareja, feliz con mis amigos, feliz con mi trabajo, además, donde me sentía súper valorado, súper... Ay, no. No. Entonces fue sumamente duro. Afortunadamente, digamos que cada quien tiene sus estrategias de coping, de De afrontamiento. afrontamiento. Pero lo que a mí me sirvió en su momento fue pensar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene que yo me regrese? Y yo decía, Ujú. es un montón de plata de la beca que me toca devolver. Y ya me gasté una parte y no tengo cómo hacerlo. Llegaría sin trabajo además. Ujú. Porque yo había renunciado a mi trabajo por el tema de la beca. Bueno, renunciado no, simplemente se me acabó el contrato. Y, y yo no puedo permitirme esto. I can't afford it. Claro. Javi, pero te cuento Entonces, eso que fue lo que me mantuvo. claro, y afortunadamente eso te funcionó porque hay personas, como les decía, bueno chicos, otra cosita aquí en paréntesis, esta introducción ya la hemos grabado 3 veces por problemas técnicos y he dicho unas cosas que ya no sé si repetí, entonces voy a decir algo que ya no sé si lo dije o no. Y es que este es un motivo de consulta muy, muy frecuente estos días. Entonces, eso que me estás diciendo, ese peso extra que se pone la gente, es como que no, marica, esto me tiene que gustar porque he metido mucha plata aquí, vendí no sé qué, hice un crédito, no me puedo devolver. A algunas personas les sirve, pero para otras es la cruz más grande que llevan. Entonces, solo aquí para hacer un disclaimer, esto le funcionó a Javi. Pero no quiere decir ahora que si tú estás migrando, nos estás escuchando, ahora ponte ese peso extra de no puedo llegar a mi casa, porque todos están dependiendo Total, de mí. Entonces, como total. que esto hay que Y cogerlo también ahí. quiero mencionarlo y aclararlo porque eso fue lo que a mí me funcionó y para mí Ujú. no era un peso que yo tenía que cargar, sino que en verdad le encontré sentido a hacerlo. Exactamente, exacto. Porque no era solamente la beca y volver y quedar endeudado y llegar sin trabajo, sino también que la maestría que yo escogí era porque a mí me gusta ese tema. Bien. Ujú. Y yo tenía muchas expectativas y lo que a mí de pronto me distrajo un poco de extrañar a mi familia, de extrañar a mi pareja, de extrañar la comida, de extrañar el entorno, el clima cálido, fue la universidad, la Ujú. maestría y los programas y los profesores, porque además Claro. quiero decirles que en mi caso, o sea, yo llegué en enero, comencé clases el 12 de enero, más o menos, llegué el 3, comenzamos clases el 12 y en marzo, mediados de marzo, Ay, ¡pum! Pandemia. COVID. Ay, Javier, lo tuyo fue COVID-19, traumático. nos vamos a clases remotas. Yo decía, yo no puedo estar encerrado en ese cuarto. Y Yo no puedo cuarto estar encerrado en ese maluco ahí cuarto. que te habían Sí, no. engañado. Yo me volví loco comprando productos de aseo. Le hice un overhaul, así que a la habitación saqué mugre como no tienes ni idea. Y así, o sea, Pobrecito. tuve que hacerlo para poder vivir allí y tener clases allí Claro, y todo allí. claro. Fue duro, Qué fue muy fuerte. duro. Y eso me duró hasta los 4 meses, es decir, hasta antes de mi cumpleaños en abril. Ok. Que me pude Pero, mudar y pude irme a otra parte donde me sentía mejor. pero mira que ahora que ya lo dices con más detenimiento, lo que puedo ver ahí es que a ti te sirvió conectarte con aquello que te hizo irte en un principio. Y eso es una excelente estrategia. No tomarlo como que, ay, es que no me puedo equivocar, es que no me puedo arrepentir de esto, sino que lo que a Javier le sirvió, por lo que entiendo, es que él se conectó con, Sí, mierda, yo me vine sí, aquí porque esta vaina me encanta, esta maestría era lo que, y eso te llena como de un poco de sí. aire, de vitalidad, ¿no? Volver a darle sentido al motivo por el cual llegué allí. Eso Exacto, fue lo que a mí me sirvió. exacto, Más, un exacto. poquito sí de consecuencias, un poquito de principio de realidad, como diría nuestra profesora María Eugenia. Principio de Ay, realidad, es decir, amada, cuáles son amada las profesora María implicaciones Eugenia. reales. Claro, claro. Pero Total. bueno, yo y que no, Javi, comienza tú, que de pronto tu experiencia fue más corta, pero no había considerado que fue más traumática. Fue muy fuerte y detalles que de Uy. pronto podemos contar en un episodio privado más adelante. Ujú. Y una cosita voy a decir nada más. Yo me levantaba llorando todos los días. Y lo Sí. primero que hacía era llamar o a mi mamá, o a mi papá, o a mi tía, o a mi pareja del momento.
eh, Ay, llorando, no. así, sin motivo alguno, y ellos también del otro lado, también aguantándome Llora- a mí la llorada todos los días en la mañana. En la mañana. Hay personas que les da en la noche, a mí me daba en la mañana. Yo en la noche estaba, ok. Como que otro día más de este sufrimiento. Sí, sí. Yo vi a Javier en esa época. Nos cruzamos por unos 2 días o 3 días. Yo estaba terminando una pasantía, fue muy corta, fue de 5 meses, 6 meses. Y justo cuadramos, yo estaba en Boston, él también, nos vimos ahí. Dani, que es mi pareja, Valentina, mi hermana, también estaban en Boston en ese momento visitándome y la idea era que como ya yo terminaba mi pasantía, todos nos devolvíamos a Colombia. Javier y yo nos encontramos, claro, yo estaba hype, porque estaba viviendo Navidad con mi familia que me habían ido a visitar, no sé qué, ya yo estaba súper adaptada, ya yo me estaba volviendo a Colombia y Javier estaba en la cúspide de Cortavena. Cortavena. Horrible. Ahora me río, pero es que eso No. fue muy duro verlo así, o sea, Sí. cuando nos reuníamos, que él lloraba y nos decía como que chicos, en verdad, yo no sé si esto era lo que yo quería hacer. A mí se me partía el corazón. Yo le decía a Daniel, yo no sé, Javier, cómo va a superar esto. O sea, claro, porque cuando uno es amigo, a uno se le olvida un poco el tema terapéutico, ¿no? Porque están las emociones involucradas ahí. Entonces yo decía, mi amigo se me va a morir. Obviamente no se va a morir, ¿cierto? Pero era un llanto de dolor, una Sí, pero así se tristeza. sentía. Exacto, Así se así se sentía. sentía como si se fuera a morir. Entonces yo le contaba a Javi, ya le conté muchos años después, que a nosotros, como eso fue tan duro verlo así, a nosotros, a Valentina, a Daniel y a mí nos quedó como que, oye, pero esto te está doliendo, nivel Javier en Boston, porque fue un día. O sea, quedó como una unidad de medida. Morí. Yo soy una unidad de medida del dolor. Claro, claro, verlo desde afuera fue muy duro. Sí. Y cuando nos despedimos, Javier y yo, fue como... Manica, Downtown Crossing, la estación del metro. Nunca se me va a olvidar en donde para la línea verde. Javier ya Que cogía tú por un lado y cogiste yo por para la el línea otro. roja y yo. Y los dos, llanto Fue horrible. profundo, horrible. Para mí fue horrible dejarlo ahí. Y después a los 2 meses COVID, o sea, ¿qué es esto? Pero bueno, Javi. Pero sí, al final, Ujú, esto es, digamos, la parte descriptiva del dolor, ujú. pero viene otra parte y es cómo hace uno para buscar mecanismos para dejarse de sentir mal. Eso justo te iba a preguntar. O sea, el dolor no es eterno. Y a mí una de las cosas que más me afectó fue estar solo, no tener una red de apoyo. Ujú. Que eso pasa cuando uno Y- migra, que no tienes a nadie. Exactamente. Y yo, de hecho, cuando me empecé a sentir mal, yo fui a Counseling Services en la universidad. Ujú. Pero eso me duró 2 sesiones porque eso enseguida llegó la pandemia. Entonces fue muy duro estar solo, afortunadamente. Y yo creo que son esas, a ver, no sé, coincidencias de la vida que a veces parecen mágicas, pero bueno, tienen sus razones de ser. Me encontré con un amigo que había conocido antes en el voluntariado de Bogotá, que estaba viviendo hace rato en Boston. Y ese fue mi llave durante el año y medio que estuve allá. Ujú. Y eso fue una de Genial. las personas que me ayudó a salir adelante. Y Obviamente mira, con todo el soporte de mi familia, con todo el soporte de mi pareja, a quien se los reconozco enormemente porque ellos me aguantaron el llanto de todos los días los primeros 4 meses que yo estuve en Boston. claro, y después de esos 4 meses ya empieza entonces el disfrute y ya empiezas a ver las cosas de manera diferente, Ujú. ya empiezas a salir, bueno, en tu caso por el tema del COVID, pero ya empiezas como a pasear y a cobrar sentido Sí, y a sí. conectar de, mierda, yo hice esto por esto. También puede que tú que nos estás viendo estés ya hayas un año y todavía no te sientas así. Eso también es importante, entonces eso también Son es indicadores. información, es indicador de decir, miércoles, de pronto esto no era lo que yo en verdad quería. Y ahí eso está bien. No todo el Total. mundo tiene que emigrar. A mí hace poquito alguien me escribía y me decía, Nati, no estoy segura de hacerlo, pero es que todo el mundo se está yendo, no sé qué, y yo, date más tiempo porque el migrar duele tanto
porque creo que esa es la palabra que yo usaría. Sí, 100%. Es dolor, duele tanto, te tienes que renunciar a tantas cosas que lo único que te mantiene es el hecho de estoy haciendo esto porque es lo que quiero. Entonces, si no lo quieres, es muy poco realmente lo que te pueda motivar. Obvio, todo esto desde la migración privilegiada, la migración que uno hace por elección. No estoy hablando de, y no vamos a hablar en este episodio de los que tocó, que marica, desplazamiento por violencia, respect a la gente que hace eso. O sea, el que lo hace uno porque quiere y se está muriendo. Ahora imagínate a alguien que estaba súper cómodo en su país, pero por condiciones horribles le toca irse. O sea, como todos, por ejemplo, todos los venezolanos, que es lo más reciente y lo más cercano que tenemos, que se han tenido que ir de Venezuela, no porque estuvieran odiando Venezuela, sino por el tema político que está viviendo nuestro político y económico. país hermano. No, además también pensemos en todas las personas que ya no encuentran más oportunidades para subsistir en sus países. Tanta gente de Latinoamérica, Centroamérica, México, que van y quieren cruzar la frontera para buscar el sueño americano. Respeto. Uy, sí, respeto. Y de eso hay miles de películas y miles de casos para hablar. Pero bueno, volvamos a esta línea o esta experiencia de migración voluntaria. Que decide, que también tiene sus implicaciones en salud mental. Por ejemplo, cuéntanos, Nati, ¿cómo fue tu experiencia en estos últimos años, meses, en los que has estado viviendo en otro país, pero ya buscando una vida permanente allá? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia en los Países Bajos? En los Países Bajos no tengo quejas. Holanda para mí ha sido genial, me parece un país maravilloso. Ya me moví por temas laborales, ¿no? Porque encontré un trabajo mejor, que me gustaba más y estaba más alineado a lo que yo quería, y además que pues España me gusta mucho, que es donde estoy ahora mismo. Pero el tema fue que yo me fui sola, ¿sí? Yo me fui sola y ya viviendo con Daniel, ya teniendo como una pareja establecida, entonces eso me dio muy duro. Pero también, como les decía, cada vez que me pasaba algo me conectaba con yo estoy aquí por que en verdad ya me quería ir de Colombia desde hace rato. Entonces la manera más fácil que encontré y también más económica, porque tampoco voy a decir aquí que soy millonaria, fue que ahorré por mucho tiempo y me pagué una maestría que de pronto, si no hubiera sido por el tema de inmigratorio, no hubiera hecho, en el sentido de que ya en ese punto de mi vida, yo me fui de Colombia cuando tenía 29 años. O sea, ya estaba grandecita, ya no quería estudiar más y ahora menos. Pero no me arrepiento de haberla hecho. O sea, no sé si soy clara en el mensaje. Sí. O sea, no me arrepiento para nada de haberla hecho, pero tal vez no la hubiera hecho si no me hubiera tocado en otras circunstancias. En otras circunstancias, exacto. Entonces, entre comillas, me tocó hacerla porque era la vía más fácil y económica para migrar. Pero mientras yo era estudiante, era imposible que Daniel, además, renunciara a todo por irse a vivir conmigo y quién lo mantenía. Entonces, también, shout out para Daniel, que me apoyó 100%. O sea, si no hubiera sido por él, yo creo que no hubiera podido hacer lo que hice. Y mucha gente me dice como que marica, ese man cómo aguantó todo ese tiempo y cómo aguantaron una relación a distancia. Y después me di cuenta que hay gente que lleva 4, 5 y 6 años a distancia. Entonces prácticamente lo mío no fue nada. Entonces eso lo que les decía, el tema del dolor lo viví muy presente. Y Holanda creo que fue el país más diverso a nivel cultural en el que he ido y en el que más tiempo he estado. Entonces el tema del idioma y el tema de la comida fue como una de las cosas más difíciles para mí. Y el tema también fue el primer país en el que trabajé, porque a las otras veces que había viajado o había estado como periodos larguitos de tiempo en otro país, no había trabajado sino era por cuestión de estudios. Entonces en Holanda me tocó estudiar y trabajar, o sea, me tocó meterme en el sistema, ¿sí? Y entrar a trabajar en otro lugar, con otro idioma, con otras costumbres laborales. Sí. Eso yo creo que para mí fue... Es que eso es un tema súper relevante cuando hablamos de migración, y es
la inculturación, es decir, cómo tú te adaptas a la cultura del país que te está acogiendo. Exacto. Digamos que en los Estados Unidos no estoy seguro de que exista como una cultura o que sea demasiado distinta a la O de sea, nosotros. su Pues tal vez cultura sí, habrán es... un montón de elementos, Sí, su cultura pero vaya es... que no es tan, Vaya, vaya, vaya. ¿sabes? Como para un latino que se va a los Estados Unidos, yo Sí, creo sí. Y es que, que además nosotros estamos muy no sé, influenciados por la cultura americana, pero, los series, exacto. las películas. Entonces, tú más o Pero menos Europa sabes es cómo otro va la mundo. cosa. Europa es otro mundo y cada país europeo es otro mundo. Ujú, exactamente. Entre ellos son muy diferentes porque Entre ellos, también sí. uno acá de América Latina dice que Europa, pero no es lo mismo irte a vivir a España que irte a vivir a los Países Bajos o irte a vivir a Jamás y Suiza. nunca. Y además las leyes migratorias de cada país son diferentes y eso hace que haya más o menos personas similares a ti. Me explico más. Exactamente. Y es que en Holanda, cuando yo decía que era colombiana, todo el mundo como que, ay, wow, colombiana, eres la primera colombiana que conozco. Y aquí es como que, ay, yo también soy colombiano. Colombiano, ecuatoriano, Entonces, venezolano en sí, España. exacto. Hoy estábamos haciendo la compra, de hecho, y en el Mercadona, que es como la El olímpica de Mercadona. aquí, exacto, es la olímpica de aquí, es muy bueno ese supermercado. Daniel y yo Amo. vimos Maltín, de la venezolana, la Malta. Maltín Polar. Sí, Amo. sí, Qué sí, rico. sí, vimos Se la tomaba yo Maltín. en No, Boston también. no la compré. Bueno, y la Pony. Ajá, pero no había Pony, pero había Maltín. Y yo dije Maltín. como, mira cómo el supermercado responde a la cultura, responde a la dinámica que se está viviendo en el país, Total. ¿no? Y Total. eso No, eso me también, hace recordar que en Walmart hay un pasillo latino. Y ajá, yo mercaba en uno que se llamaba Market Basket, que ajá. estaba puesto en una zona de mucha influencia latina, East Boston, Revere, esta parte Ah, sí, del ahí viven puros lado centroamericanos. nororiente de Boston. Uy, mucho hondureño, mucho Ujú. salvadoreño, es Salvadoreño, decir, mucho venezolano, salvadoreño, salvadoreños, sí, sí. salvadoreños, hondureños, costarricenses, brasileros y Ujú. colombianos. Ujú. Sí, sí. Sí. Y Javi, eso también influye en la forma en cómo, bueno, yo también soy muy respetuosa de a donde fueres a lo que vieres. Eso para mí es importante y me ha ayudado mucho en mis procesos de migración. Yo no soy Regla de oro. de la gente que entonces se tienen que adaptar a ti y eso, oigan, ustedes están llegando a ese nuevo lugar, entonces intenta dejar al menos como una buena impresión de lo que, si eres el primer colombiano que esa persona conoce, hombre, que sea algo que la persona diga, wow, mira, tenía un estereotipo y esta vieja es completamente diferente. Entonces eso también a mí a veces me parece que uno llega al lugar y quieres que el lugar se adapte a ti. No, te tienes que adaptar al Sí, lugar. sí, y es normal sentir el choque cultural, pero creo que la perspectiva que uno debe tomar es, yo soy visitante, yo debo respetar las normas, en Ujú. consecuencia también debería intentar comprender un poco la cultura y a pesar de que no la pueda compartir porque no me gusta por lo que sea, debo tratar también de amoldarme o inculturarme como tal sin perder tu propia identidad. Creo que también Exactamente. es una tensión bastante difícil, ¿no? ¿Cómo sostienes que tú eres latino, colombiano, en nuestro caso, por ejemplo, pero que estás llegando a otro país que tiene otras culturas, al cual te tienes que amoldar, pero sin dejar de ser tú? Y ese es otro de los efectos psicológicos que tenemos en la migración. El Es tema de el que hay personas que pueden sufrir crisis de identidad, por ejemplo, perder la o cultura, que básicamente. exactamente que cuestionen su identidad cultural. Ujú. Y eso también puede llevar digamos, pensar que las personas piensen cuál es mi lugar en el mundo. No soy Por ni de aquí ni ejemplo, de allá. por ejemplo, yo no tengo el suficiente tiempo fuera de Colombia como para no sentirme en casa cuando llego a Colombia, pero muchas de mis primas, por ejemplo, siempre les hago la pregunta y les digo, pero tú cuando vas a Colombia te sientes en casa y me dicen, no, pero aquí tampoco. Ujú. Entonces llegas en ese punto en que como que no perteneces 100%. Otras sí me han dicho como que no, ya, esta es mi casa, este es mi hogar. Pero a veces, como cuando vas a casa, entre comillas, a tu país de origen, también eres visitante y eso
hay algo, un concepto que se llama el duelo migratorio, y se dice que el duelo migratorio cada vez que se vuelve, se corta y inicia otra vez. Entonces es como un proceso cíclico hasta que ya tú te logras sentir que ya la casa no es la casa, sino tu casa es el lugar donde has llegado, donde te has establecido. Y eso es difícil porque eso toma mucho tiempo. Y también depende del lugar donde hayas vivido, porque bueno, si es un lugar donde hablan español o tú manejas el idioma, es más fácil para ti hacer ese corte. Pero si nunca dominas el idioma del país al que vas, entonces va a ser muy difícil adaptarte. Sí. Muy difícil. Sí. Yo tengo el caso de una familiar que desde muy joven se fue, es una prima de mi papá, se fue muy joven a los Estados Unidos. Y bueno, por circunstancias de la vida llegó y se incorporó en Nueva York. Bien. Y bueno, hay circunstancias muy particulares que tal vez te puedan permitir sobrevivir sin aprender el idioma. Y es el caso de ella. Ella no habla inglés. Obviamente sí, reconoce palabras y tal, y puede entender, pero que ella lo hable, no lo habla. Pero lleva años, décadas viviendo en Nueva York. Yo creo que mucha gente que vive en los Estados Unidos no habla inglés. Y aún así logra sobrevivir, pero igual eso no quiere decir que sea fácil. Porque se conectan con personas muy similares a ellos. Y digamos, los Estados Unidos es un lugar que te lo permite hacer, pero lugares donde eso es más difícil. Entonces también otra sugerencia que les doy es, hazte la vida más fácil. O sea, conectar con personas de tu mismo círculo es importante, pero también ábrete a conocer las personas locales. Mucha gente a mí me dijo, mira, en Holanda tú no vas a conseguir amigos. Mucha gente me lo dijo. Y yo tengo muy buenos amigos holandeses. Muy buenos amigos holandeses hasta este punto. Tampoco voy a decir, es que yo me los gané a todos y no sé qué. Pero no, yo me esforzaba en el trabajo. Como les decía, a veces yo era la primera colombiana que esa gente conocía. Entonces yo me esforzaba en el trabajo por ejemplo, preguntas, no sé qué, sin perder mi esencia, buenos días, y mira, yo me fui de ese trabajo, que esto se lo voy a echar en privado, de qué trabajé y qué hice en Holanda. Porque no solo fue de psicóloga. No solo fue de psicóloga. No vayan a pensar en Holanda. Dignos, ahora todo el mundo va a empezar, Holanda se puso en las ventanas rojas. No. Fuera millonaria. No, tampoco. Pero luego les cuento qué hice en nuestro espacio privado, que de hecho, Javi, se los vamos a comentar el otro episodio. La otra semana, Exacto, cómo loguearse, qué hacer y todo lo demás. Pero les decía que cuando yo me fui a ese trabajo, mi jefe holandés, que supuestamente son súper secos, que no les importa, me regaló una carta, unos chocolates y me dio un abrazo. Entonces, niña. Claro, es que uno también, tu latinidad, úsalo para lo bueno, ¿sí? Úsalo, o tu cultura propia donde vienes, úsalo para lo bueno, para la integración, para la conexión, para que se valore la diversidad, para que estas personas tengan la oportunidad de tener un contacto positivo, como diría mi amiga María Camila, que es experta en este tema del contacto. De hecho hizo su tesis doctoral en esto, y es qué bueno que la gente, y eso yo lo tuve muy presente y creo que eso me ayudó mucho en mi proceso, y es que la gente tenga un contacto positivo con aquello con lo que tiene un estereotipo negativo. Enseguida ese estereotipo negativo va mermando, va bajando, y es como que mira, no todos los colombianos meten droga, no todos los colombianos son así, no todos los venezolanos vienen huyendo de política, ¿sí? No todos los turcos se van de Turquía. Sí, no todos los turcos van a robar, ¿sí? En Bogotá, sobre todo. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Antes mencionaste algo, y es el tema de emigrar sin la familia. Uh-huh. En tu caso, sin tu esposo, Dani, y en mi caso, sin mi pareja del momento. Porque yo también tenía una relación cuando me fui a Boston. Larguita ya. Sí, ya lleva bastante tiempo. Uh-huh. Y bueno, por diversas circunstancias no se pudo, y se decidió que no era lo conveniente.
Y nosotros nos preguntábamos cómo vamos a hacer 2 años separados. Uy, Y sí. eso también tiene consecuencias duras en la forma en cómo las relaciones permanecen o no permanecen, o se fortalecen o se debilitan. En mi Los caso, acuerdos de las digamos que relaciones cambian. los acuerdos de la relación, exactamente, las necesidades que cada quien tiene como persona y como pareja dentro de la relación, hay que atenderlos. Ujú. Y cuando una persona se va sola y deja a su familia porque no se la puede llevar digamos, completa, también hay un montón de situaciones que pueden causar mucha ansiedad, inclusive síntomas de depresión, porque no se está junto con la persona que se eligió estar. O Dime, simplemente las Javi, circunstancias de estar separados hacen que la relación se deteriore. total. eh, y eso hay que decirlo también. Dime, Javi, la gente que deja a los hijos. Eso debe No me ser imagino, no tengo ni idea. durísimo. O sea, es decir, uff, Claro, claro. indescriptible. Y también hay otra cosa, y es que cuando esa persona se va sola y está trabajando, no sé qué, como dicen los venezolanos, echándole bola y manda plata a su casa para que de pronto ya el futuro es que, bueno, se vaya un miembro primero y luego vaya el otro. Ese miembro que se va primero, que es el que abre respect para esa persona, no quiere decir que los otros la vayan a tener súper fácil, pero digamos esa persona que se va después ya al menos tiene algo, pero cada proceso migratorio es particular. No vayan a decir ahora que el único que sufre es el primero que se va. Y de pronto que esa persona que está trabajando no sé qué se quiera dar un gustico, se quiera comprar algo, algo tan sencillo como comprarse una hamburguesa, se siente una O culpa. comprarse una muda de ropa nueva, una chaqueta porque Sí, llegó el sí, invierno. se siente una culpa porque Mm, yo vine aquí para, o sea, y mi familia producir para mi allá, familia. exacto, entonces yo aquí tomándome esta cervecita, ¿será que sí me la merezco? Y es como loco, tómatela, te mereces eso y hasta más. Preach. Entonces también lo que decía, hacerte la vida más sencilla. Y, y sí, y como les decía, muchas personas necesitan apoyo psicológico en esto y no quiere decir que hayan fracasado o que, o que no, esto no sea lo que quieran, pero sí se necesita porque es un proceso donde toda tu estructura se cambia y muchas cosas se ven comprometidas allí. Totalmente. Amiga, ¿qué recomendaciones pudiésemos dar a las personas que están en un proceso de migración y están teniendo síntomas de ansiedad, tal vez síntomas de depresión, Ujú. inclusive están enfrentando circunstancias adversas que no lo hemos mencionado porque probablemente ni tú ni yo lo hemos vivido, que es el Ujú. tema de la discriminación también, de la Uy, xenofobia, sí. que es un tema Ujú. denso? ¿Qué recomendaciones generales pudiésemos darle a estas personas eh, para, digamos, construir mecanismos o decir, usar mecanismos para el Ujú. afrontamiento? Ahora pensándolo, Javi, yo creo que hay varios temas que no tocamos y es el tema de, bueno, las relaciones a larga distancia, que sería chévere. Entonces, en este espacio me gustaría decirle a la gente que si les está interesando y quieren una parte 2 de este tema, creo que tenemos tela por cortar, cien entonces por nos lo ciento es dejan que en esto los hay mucho, comentarios. Nos mucho lo dejan por en los tratar. comentarios. Pero en este primer episodio sobre el tema migratorio, que me ha servido a mí y que también lo he trabajado en terapia con algunos de los pacientes, es red de apoyo, y tú también lo dijiste. La red de cien apoyo por ahora puede ciento ser virtual también, pero que cuentes con alguien que te escuche durante ese proceso, que te acompañe, que tú le puedas decir si te está pasando algo factura, que si estás delgado, por ejemplo, porque no estás comiendo bien, todo este tipo de cosas. Que tú puedas en tu día a día expresarlo con alguien, red de apoyo fundamental. Segundo, dejaría el autocuidado, el tema de, mira, no te eches a dormir todo el día, sal, que te pegue un poquito el sol, si es posible, claro, porque a veces el tema del invierno fundamental. molesta, pero entonces en invierno haz actividades dentro de casa que te mantengan en movimiento, intenta comer de pronto balanceado, darte ese gusto que tanto quieres, o sea, no descuides tu parte física. Si haces algo y de pronto no tienes muchas ganas
de hacerlo, pues hazlo sin ganas, pero mantente en movimiento, porque es que quedarte un domingo después de esa primera semana que emigraste, encerrado en la casa con las cortinas abajo, créeme que eso no te va a ayudar en nada. ¿Y tú, Javi, qué recomendaciones dejarías? La más importante ya tú la dijiste, que es la red de apoyo. Otra cosa que a mí me sirvió mucho es buscar conectar con aquellas cosas que uno extraña de alguna manera. Y yo te ponía el ejemplo antes, ya no sé si lo dije o no, si quedó grabado o no, por los problemas técnicos que tuvimos, pero el tema de que a mí me extrañaba muchísimo la comida colombiana. Ajá. Y me topé con una chica venezolana que vendía tequeños y yo amo los deditos de queso que le dicen los tequeños en Venezuela. Y te conectó, Y te yo conectó. me conectó demasiado. Encontrar una tienda latina y comer un chocorramo, no te imaginas la felicidad que yo sentía con un chocorramo. Es decir, son cosas que reconectan y que te hacen sentir un poquito en casa aunque no lo estés. Otra cosa que para mí fue muy importante fue buscar los recursos locales de apoyo. Es decir, tú tienes una red de apoyo que puede ser tu familia, que puede ser tu pareja, o que puede ser amigos que vas haciendo en el camino, en el lugar nuevo donde estás. Pero cuando uno llega, uno no tiene a nadie ahí y a veces uno necesita una orientación profesional. Entonces, yo lo primero que hice fue buscar los counseling services de la universidad. Y ahí existen trabajadores sociales con posgrados en consejería, psicólogos con posgrados en salud y clínica, que te ayudan de una perspectiva más profesional a afrontar las dificultades de la migración. Y si no se puede, porque en mi caso fue estudiar, existirán centros comunitarios o líneas gratuitas en el país donde estás para atención de salud mental, que es muy importante tenerlo en cuenta e identificarlas desde el momento en que llegas. Ya en Colombia nosotros en psicología clínica podemos hacer telepsicología. Conecta con un psicólogo de tu país, por ejemplo, que de pronto en inglés te cuesta hacer la sesión, puedes hacerla en español con alguien de tu... Eso es yo lo sé. Quiero decirlo porque cuando yo hablaba con la persona esta, la consejera en la universidad, no conectaba. Era como si no fuera yo. Yo. Entonces, como yo expresaba en palabras, pero yo sentía que lo que salía de mi boca no reflejaba profundamente lo que yo estaba sintiendo. Entonces, eso que dices de conectar con alguien que te pueda comprender, y si tú eres un migrante latino que está en los Estados Unidos, en Australia, en Europa, conéctate con terapeutas colombianos por telepsicología. Latino, aquí, exacto. De hecho, Nati, @ Natalia Quiroz, y @ Psicólogos Unidos Col. Por supuesto que estamos a la orden para eso. Que atienden el tema de la salud mental a personas que están por fuera. Este es un tema muy largo, un tema que tiene mucha tela por cortar. Esto creo que acabamos de hacer apenas una introducción a partir de nuestras experiencias particulares. Y mientras hablaba se me estaban acordando cosas que he vivido que... Y ¿sabes pues, qué es importante, Javi? La transformación que se vive después de la migración. O sea, ya esa Natalia de antes ya no soy ahora. No vuelve a ser. Y tú tampoco. Sí, no, 100%. Y es como un proceso de maduración, ¿no? Sí. Es como cuando la propia metáfora de que cuando le dan duro al hierro es para volverlo una pieza, una prenda bonita o a las piedras preciosas. Pues algo así sucede también con la migración, que puede ser en muchos sentidos unos golpes duros de la vida, pero que con los recursos apropiados y buscando las ayudas y los mecanismos te puede llegar a significar pues crecer como persona. Así es. Entonces, bueno, como les decimos, esto Coméntenos. apenas es una introducción, y coméntenos si quieren saber más de esto, porque cuentos es lo que les tenemos, y les vamos a dejar también, Javi, te lo propongo ahora, un episodio exclusivo en nuestro canal exclusivo de Chascos en la Migración. Yes. De los trabajos que tuvimos, de pronto de experiencias, penas que hemos pasado, que es que tuve una la semana pasada cuando empecé clase, que ya te dije cuál fue. Sí. Ay, no, qué vergüenza, qué oso. Porfa. Entonces, ese episodio ¿te parece lo tienen que escuchar.
¿Te parece si hacemos uno privado Por supuesto para que sí. quien quiera saber más contenido exclusivo? La otra semana les estaremos comentando cómo adquirir ese contenido exclusivo, que no va a ser millones, no van a tener que pagar eso. Sencillamente van a Cero. tener que hacernos una aportación, y esa aportación se va a reflejar en vivo, porque van a hacer Yes. unas bebidas. Entonces, la otra semana les explicamos bien, y nada. Quédense conectados con nuestro próximo episodio, que también será muy interesante, y también vamos a comentarles justamente cómo acceder a nuestro contenido exclusivo. De verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Adiós.